Aquí tenemos la placa microDESIS, que está basada en un SP32 con la forma de un Arduino Uno para que sea compatible, como veremos, con Ciel para Arduino Uno. Y le hemos añadido pues unas cuantas mejoras que vamos a ir viendo ahora. Para ampliar su funcionalidad, además de botones de reset y entrar en modo de programación, que no suele ser necesario, tenemos también dos pulsadores asociados a dos entradas digitales y un LED un poquito más grande que permita un poco visualizar PWM, también asociada a un pin digital. Además de eso, tenemos unas tiras extra de positivo, negativo y señal que nos permiten ahorrarnos en algunos casos protoboard, y además, como tenemos instaladas unas resistencias de protección a la salida de cada GPIO, además de protegerlos, lo que nos permite es conectar distintos receptores sin tener que utilizar resistencias en serie. Bueno, si vemos, pues, por ejemplo, el GPIO 12, pues me está activando el LED asociado al pin 15. Vemos que he puesto, por ejemplo, pues un parpadeo aquí y pues el otro pulsador que me activa o me apaga este LED. Además de eso, es una placa que viene ya preparada para integrar conectores a tornillo que se pueden soldar aquí directamente y, bueno, pues dar un pasito más en la fijación de los montajes. Otras placas de este estilo, además de muchos otros problemas, presentan uno fundamental, que es que algunos de los pines ubicados en posiciones analógicas no pueden funcionar como pines analógicos a la vez que utilizan la función Wi-Fi. Por tanto, no puedes transmitir por Wi-Fi las lecturas analógicas de dichos pines. Por otro lado, las posiciones I2C están ocupadas por pines que no funcionan por defecto como I2C. Nosotros hemos resuelto ese problema cambiando los GPIOs asignados a cada posición y reubicando otros pines analógicos en otras posiciones igualmente válidas. Tenemos un USB de programación tipo C y además un USB de potencia también tipo C, que nos permite meter directamente hasta 5 voltios, pues hasta 3 amperios que puede dar un cargador, o a 3,3 hasta 1,5 amperios que nos da este regulador, de tal forma que podemos trabajar con dispositivos a distintas tensiones, como vamos a ver ahora. En este selector seleccionamos la tensión de funcionamiento de la placa, la tensión de salida. Puede ser 5 voltios, que vamos a ver ahora, o 3,3. Si lo ponemos a 5 voltios, que es lo que suele pasar con las placas SP que no están preparadas para cambiar de nivel de tensión aquí, lo que nos pasa es que, si os fijáis aquí en la pantalla, el potenciómetro, que todavía no ha llegado a su extremo máximo, ya está marcando el máximo. Si os fijáis, todo este recorrido él ya no lo contempla porque está trabajando con una tensión de 5 voltios y a partir de 3,3, que es el máximo, ya no hace nada más. Sin embargo, el resto de elementos funcionan bien, o como vemos aquí, pues tenemos también la medida del sensor de temperatura de 22 grados y pico. Si yo cambio la salida del pin clásico de 5 voltios de Arduino y la pongo a 3,3 con este jumper, ahora nos fijamos que sin mover el potenciómetro ya no nos da una tensión máxima hasta que el potenciómetro no llega al extremo en el que ya se marca los 1023, que es la configuración que ahora mismo se tiene puesta. Pero además, el resto de elementos pues siguen funcionando perfectamente, como vemos aquí, o como vemos con el sensor de temperatura. Al llevar un SP32 nos permite realizar un montón de procesos de comunicación ya complejos, que además documentamos, que como veis en pantalla, además se pueden combinar. Aquí tenemos la comunicación Modbus TCP/IP entre la placa y un ordenador que está simulando un Siemens 1500 a través de Precision Advance. Y además tenemos una comunicación por MQTT con un servidor en Internet para envío de datos. De tal forma que si yo acciono este pulsador de aquí, en un ejemplo muy simple, vemos que llega a través de MQTT a la placa la señal. Le he dicho que me encienda un LED de testeo y además que envíe al PLC la señal de activación de una de sus salidas, por ejemplo. Y aquí pues apagaríamos ambos sistemas. O, por ejemplo, desde los pulsadores de prueba, pues podemos encender un indicador luminoso y apagarlo. Como tenemos un sistema eficiente de gestión de energía y es una placa estable, pues nos permite controlar un montón de servos, por ejemplo, a medida que seguimos realizando el mismo proceso anterior, sin sufrir pues ningún reinicio. Hay que tener en cuenta que, como decía, nos da hasta 3 amperios que puede dar el cargador. Podemos coger de aquí 5 siempre, independientemente de cómo tengamos el selector, y estas barras pues variarán, igual que el VAUX para las aplicaciones que hemos visto antes en la Ciel. Aquí tenemos salida lateral para hacer módulos de conexión I2C, que además tienen tensión fija de 5 voltios y de 3,3.
La placa se va a poner a disposición como hardware totalmente libre y abierto. La fabricación que hacemos nosotros, pues la llevaremos a cabo para ponerla a disposición del que la quiera a precio de coste.